A ir familiarizándonos un poquito más o retomando contacto con las funciones seno y coseno, que ustedes seguramente ya las vieron alguna vez, porque el tema es que, ya les dije varias veces, vengo anunciando las series de Fourier y ahora ya estamos ahí. Las series de Fourier son desarrollos en serie de funciones, muy parecido a lo que hacíamos con la serie de Taylor, pero la diferencia es que en lugar de usar potencias de x, usamos senos y cosenos. ¿Qué vamos a hacer con las series de Fourier? Desarrollar en serie funciones periódicas, funciones que representan eventos que se repiten cíclicamente. Entonces, antes de meternos de lleno en el tema, vamos a recuperar lo que sabemos seguramente de las funciones seno y coseno. Arranquemos por la función seno, sería lo mismísimo si hacemos este análisis con el coseno. La función seno tiene periodo 2π. ¿Qué quiere decir? Que cuando el argumento cambia en 2π, la función se repite. Pensemos, por ejemplo, si empiezo a contar desde 0, lo que le pasa a la función en 0 se repite otra vez en 2π. O si empiezo a contar en 30 grados, le va a pasar lo mismo en 390. Cada 2π, o sea, cada 360 grados, todo está igual. Tiene amplitud 1, que quiere decir que la función varía entre más 1 y menos 1. Entonces, si yo dibujo mis ejes, por ejemplo, aquí poniendo, pongamos, pi sobre 2, pi, 3, pi sobre 2, 2pi, desde aquí hasta aquí la función se habrá repetido un ciclo completo. Y luego sigue la función, y para atrás también. Voy a intentar hacer un dibujito de esto. A ver, para hacer más fácil el gráfico. Sé que la función está acotada entre más 1 y menos 1. Me puedo dibujar como guía estas dos líneas para saber que tengo un techo y un piso. Puedo marcar ciertos puntos muy conocidos, por ejemplo, el seno de pi sobre 2, sé que vale 1, el seno de pi vale 0, el seno de 3pi sobre 2, que vale menos 1, el de 2pi, que es 0, y ya con esto, sabiendo la forma que la curva tiene, tengo un primer indicio de cómo va la curva. Y para atrás, para los negativos, en menos pi sobre 2 es menos 1, en pi es 0, y así vamos. Con marcar esos 4 puntitos en un periodo ya tengo suficiente para trazar con alguna, sin mucha exigencia, digamos, para trazar la gráfica. Bueno, más o menos así. Esta función, si acá en el eje tengo x, esta función es el seno de x. Mejor que hacer esto es tener algún recurso gráfico para hacer curvas. Insisto mucho en esto. Yo el año pasado había preparado un instructivo para que se manejen con Octave. Octave es la versión gratuita de MATLAB. MATLAB requiere licencia, Octave no, lo pueden bajar de internet fácilmente, se instala inclusive en el celular. No sé, a mí me resultó fácil manejarlo. El año pasado los alumnos tenían dificultades, no sé. Si no es Octave, búsquense algún otro dispositivo para graficar, porque luego hacer los gráficos a mano les va a resultar sumamente tedioso. Bueno, seguimos con esto. Si la función, en vez de ser f de x igual seno de x, yo digo 2 por el seno de x, ¿qué va a pasar? Se va a multiplicar toda la función por 2, las alturas se van a multiplicar por 2. Entonces, en vez de estar acotada entre más 1 y menos 1, estará acotada entre más 2 y menos 2, y toda la amplitud se habrá modificado. Les muestro este gráfico de mi librito. En el eje horizontal dice t, pero es como si dijera x, y están dibujadas, si ustedes se fijan bien, la línea gruesa es el coseno de x,
Es un grafiquito parecido al que hicimos recién para el seno, pero bueno, ya sabemos, está desplazado. Luego tenemos 2 por el coseno, que es la curva que va por arriba, y 1/2 por el coseno, que es la curva que va por adentro. O sea, la amplitud aumentó al doble, la amplitud disminuyó a la mitad. Con el seno pasaría lo mismo. Miremos ahora esta otra función. Le puse un 2 acá en el argumento. ¿Cómo hacemos la gráfica de esto? Si pensamos en una tabla de valores, a x le damos un valor, lo multiplicamos por 2 y al resultado le calculo el seno. La función seno lo que quiere es ver cuándo su argumento cambia en 2pi para decir que la función vuelve a comenzar. O sea, si x, pongamos que empezamos en 0. Cuando x es 0, esto me da 0. ¿Cuándo todo esto me da 2pi? Cuando x valga pi. O sea, esta función se va a parecer a la otra, va a tener también una ondita que oscila como el seno, pero lo que va a cambiar es cuánto necesito moverme en el eje x para que la función vuelva a empezar. Si nosotros hacemos una tabla de valores, vamos a ver que cuando variamos x entre 0 y pi, el argumento de la función, todo esto varía entre 0 y 2pi. Y entonces voy a decir que el período de la función es pi. Veamos cómo se ve esto en el gráfico. Podríamos hacer una tabla de valores, también podemos hacerlo más o menos mentalmente. Cuando x es 0, me queda el seno de 0. Muy bien. Cuando x vale, por ejemplo, pi sobre 4, esta cuenta me da pi sobre 2 y el seno de pi sobre 2 es 1. Si esto es pi sobre 2, esto es pi sobre 4 y allí la función vale 1. Cuando x valga pi sobre 2, esta cuenta me va a dar pi, el seno de pi es 0. Y así sigo, ¿no es cierto? Cuando esté acá, que es 3pi sobre 4, no lo escribo, pero tenganlo presente, 3pi sobre 4, puesto aquí, y por 2, me da 3pi sobre 2, el seno vale menos 1. Y en pi, x igual a pi, el argumento queda 2pi, y se ve que desde acá hasta acá completé un ciclo. Voy a dibujar la función, voy a dibujarle varios ciclos. Bien, esto sería la función seno de 2x. Si la comparo con la anterior, vemos que esta tarda 2pi en hacer un ciclo. Esta otra en 2pi hace 2 ciclos enteros. 1, 2. Esta se repite con más frecuencia que esta, esa palabrita. La frecuencia de esta función seno es 2. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces más rápida es esta oscilación en comparación con esta que tomo como referencia? En el librito tenemos un gráfico muy parecido, en el apunte digo. Tengo que buscarlo. Aquí tenemos seno de x o seno de t dibujada en línea gruesa. Está dibujado de menos pi a más pi, o sea que tengo un recorrido en el eje horizontal de 2pi. O sea que la curva gruesa tiene un ciclo. Superpuesto con eso dibujé la función seno de 3t o seno de 3x. Si ustedes se fijan cuántas veces cabe, se van a dar cuenta que mientras la función, la de referencia, hizo un ciclo, la otra hizo 3. La frecuencia en seno de 3x es 3. Intentando generalizar lo que decíamos, voy a pensar que tengo una función que es de la forma seno de omega por x. Omega, un número real cualquiera. Si en los ejemplos de antes ese numerito, el 2 acá era la frecuencia, aquí omega es la frecuencia. Nosotros dijimos, este 2 significa que en 2pi la función se repite 2 veces. Hay una relación inversa entre la frecuencia
y el tamaño del período. Aquí el período es pi. En el ejemplo del apunte, si en 2pi entra 3 veces, el período de esa función es 2pi dividido 3. Para esta tenemos que la frecuencia se llama omega. La frecuencia se llama omega y representa la cantidad de veces que la curva se repite en 2pi. Por lo tanto, la duración de un ciclo es 2pi dividido omega. Al período se lo suele indicar con la letra T grande. O sea que de acá decimos que la frecuencia por el período es una constante que da siempre 2pi. Si en lugar de decir seno dijera coseno, el jueguito es el mismo. Con una función L de x coseno de omega x, también digo que la frecuencia es omega y el período es 2pi dividido omega. Igual. Las dificultades